Y aquí en Mesa de Trabajo ya recibimos al abogado Pedro Ayey, gerente de prestaciones económicas del Seguro Social del IPS, para hablar un poco más sobre la reforma de la Carta Orgánica de la institución. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y una oportunidad brillante para conectarnos un poco con los asegurados y con los jubilados. Bueno, ¿en qué etapa se encuentra la modificación y las propuestas que se van bajando en torno a la Carta Orgánica del IPS, doctor? Bueno, el contexto de situación es el siguiente. El IPS está administrando el seguro social obligatorio desde el año 1943 mediante una ley, una carta orgánica original de ese año, de 1943, que ha sufrido algunos retoques estéticos, digamos, en 1950, 1970 y 1992, la última modificación muy parcial, muy acotada. Hoy en día la realidad laboral, la realidad económica del país y las proyecciones que vemos por delante como país, como economía, hacen que esa carta orgánica vaya quedando cada vez más desfasada y anacrónica, en el sentido de que no se prevén situaciones laborales o de relacionamiento laboral que ni existían en la década del 50 o del 70, pero que hoy existen. Por ejemplo, las tercerizaciones, los comisionistas, el trabajo rural, los cuentapropistas, el pluriempleo, los independientes, los autónomos, una serie de situaciones laborales que ya no están contempladas adecuadamente dentro de una ley que data del siglo pasado, de 1950. Hablamos de figuras que cambian, que han cambiado en los últimos años. Claro, hablamos de una realidad laboral y económica que ha evolucionado, de un país que ha evolucionado, pero hablamos de un régimen legal que se ha quedado en el tiempo. La idea es del Instituto de Previsión Social es lanzar una iniciativa de consulta con los trabajadores, los jubilados, los empleadores, las fuerzas vivas, como se dice, sea el periodismo, la clase política, a efectos de que nos pasen sus respectivos diagnósticos, cómo están viendo ellos el seguro social, qué perspectivas lo ven a futuro, y nos recomienden si hay que tocar algo, qué tocar, qué hacer. Bajo ningún punto de vista se trata de una iniciativa de puerta cerrada, en la que nosotros como técnicos vamos a cerrarnos o encerrarnos a hacer una ley nueva. Tampoco existe ningún proyecto hasta ahora. La idea es plantear el problema a nivel social, la inquietud a nivel social, recibir los aportes de la sociedad y entre todos construir un proyecto de reforma de Carta Orgánica. Aún si hubieran sectores que nos digan, o especialistas que nos digan, no toquen nada, pues bien, ya es una posición válida, también será considerada. Con todo ese cúmulo de diagnósticos y propuestas, lo que nosotros vamos a hacer es cuadricular un poco, ordenar las propuestas de acuerdo a temas, de acuerdo a prioridades, y volver a llevarlas a un escenario de debate general en la que los trabajadores conozcan las inquietudes de los empleadores de los trabajadores y de los jubilados, que participemos todos en forma general. Estamos hablando de una especie de consulta popular a todo aquel o aquella persona que esté involucrada con el IPS, doctor, en este caso. Hablamos de una consulta popular, hablamos de un conversatorio, hablamos de talleres, hablamos de traer especialistas que nos digan qué ha ocurrido en otros países cuando hicieron tal o cual reforma. Hablamos realmente de presentar alguna vez, esa sí es la intención del instituto, presentar alguna vez al Congreso Nacional un proyecto de reforma legitimado por la gente, y no como se hace, que se presenta el proyecto y ahí empieza el debate y finalmente no sale nada. Queremos presentar algo validado por el consenso social. En este caso, doctor, cuando hablamos ya de algunas propuestas en el cambio, ¿se manejan ya algunas o eso va a verse recién después de terminar esta consulta? Mira, así como nosotros planteamos el tema, primero le preguntamos a la gente, a los sectores, el diagnóstico del seguro social. Nosotros tenemos nuestros propios diagnósticos técnicos y sabemos desde el interior del IPS qué cosas hay que trabajarlas. Por ejemplo, sabemos que hay una evasión del 70%, que de cada 10 trabajadores
aproximadamente entre 2 y 3 nomás están asegurados. Sabemos que los aportes son insuficientes para financiar el volumen de las prestaciones de salud. Sabemos que el Instituto de Previsión Social o el Seguro Social Paraguayo, administrado por el IPS, tiene en el sistema bancario 1.500 millones de dólares financiando tarjetas de débito. Eso no creemos que sea del todo conveniente. Sabemos que en estados que se llaman serios, más evolucionados, digamos, en sentido macroeconómico, el ahorro interno de los trabajadores, que es ese 1.500 millones de dólares, se reinvierte en el sector productivo para generar más empleo y a la vez generar más aporte. Para eso hay que cambiar Y para eso necesitamos proponer a la gente, bueno, ¿qué hacemos con este problema? Díganos, ¿qué hacemos? Sabemos que el IPS tiene 1.100 propiedades en su cartera inmobiliaria, que las recibió en dación en pago en la década del 92, 95 más o menos, con la quiebra de los bancos, donde el IPS tenía recursos, como no pudieron pagarnos, nos entregaron propiedades. Y pasamos en la década del 90 de tener 190 propiedades a tener 1.100. No es función del instituto administrar una cartera de propiedades. Tenés el caso de Mariano Roque Alonso, que es la única propiedad de las 1.100 que hemos obtenido una ley de libre disponibilidad. Ahora. Es decir, que podemos hacer algo con eso. Y está en tren de venderse, de fraccionarse, etc. Pero el instituto hoy tiene en su cartera inmobiliaria 4 fábricas cerradas. Es un contrasentido que el Seguro Social tenga fábricas cerradas en su patrimonio. ¿De qué sirve? Sabemos que, por ejemplo, un tema muy importante, todos los actuarios nos recomiendan hacer ajustes en los regímenes de aportaciones y de retiro. Ejemplo, el tema edad. Sí. En la década del 50, 60, la edad de retiro era 60 años, cuando la expectativa de vida era 65 años. Hoy en día la expectativa de vida se fue a casi 80, prácticamente. Entonces tenemos personas que se han retirado que son más tiempo pasivos que activos. Esos son fenómenos biodemográficos que requieren ajustes, porque no hay sistema de seguridad social en el mundo que pueda permanecer durante tanto tiempo sin ajustes paramétricos, se llaman esos, respecto a la edad de retiro, respecto a los aportes, respecto a la base imponible, etc. Esos son no digo las reformas que vamos a hacer, los problemas que queremos plantearle a la gente para que nos digan, bueno, ¿qué hacer? Ojo, cuando se habla de reformar, por ejemplo, el tema edad de retiro, hoy es 60 años. Si de pronto se eleva la edad a 65 años o se decide, porque es más conveniente financieramente, biodemográficamente, elevar a 65 años, eso rige de aquí en adelante para los que hoy empiezan a trabajar, no para los que ya están. Las reglas de juego, no es retroactiva. Las reglas de juego en seguridad social nunca se cambian sobre la marcha, se cambian para adelante. Doctor, ¿el proceso cuándo se inicia? ¿Cómo van a estar llegando a la ciudadanía con esto? Ya se inició. El mes pasado ya hicimos una presentación ante las Fuerzas Vivas, como te dije, en la que le presentamos la iniciativa. El instituto ya ha recibido muchas inquietudes, algunos diagnósticos parciales, algunas cuestiones que se han acercado en ese marco de consultar. En este momento estamos en tren de seguir recibiendo aportes de la ciudadanía. Cualquiera está en libertad de opinar, sea o no asegurado. Y si es asegurado, con más razón. Y estamos recibiendo aportes, lo vamos a tabular y luego lo presentaremos otra vez a la sociedad, qué es lo que piensa la ciudadanía del seguro social, que no es solo salud, es también jubilaciones y pensiones. Claro. Bueno, y hablamos de un derecho de toda la ciudadanía. Doctor, gracias por su tiempo y vamos a hacer el seguimiento de cómo va el proceso también. Que tenga buen resto de jornada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, el abogado Pedro Ayey, gerente de prestaciones económicas del Seguro Social del Instituto de Previsión Social, hablándonos ya también sobre esta convocatoria a la ciudadanía, sobre la realidad del IPS y ya también en función esto siempre a la Carta Orgánica. Nosotros ahora pasamos a otra información y vamos ya a esta propuesta de turismo fluvial.